Titulares. Informe para propuesta del alza del IVA pasó a segundo debate. Este 1 de febrero se instalará audiencia en el caso pruebas PCR. Finanzas inició los pagos de las remuneraciones a sectores estratégicos. Noboa designó a los embajadores de Colombia, Honduras y Bélgica. Caudales de los ríos de Cuenca sufren estragos tras 2 semanas sin lluvias. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de información. Empezamos de inmediato con el desarrollo de los temas. Hoy se retomó la audiencia de habeas corpus en favor de Daniel Salcedo, uno de los 39 procesados por el caso Metástasis. Salcedo actualmente se encuentra recluido en la cárcel de La Tacunga en Cotopaxi, donde según su abogado correría peligro. Durante la audiencia, el procesado tuvo su turno para hablar ante el juez David Hacho, a quien le aseguró que en la cárcel no le dan agua para tomar y que es objeto de supuestas torturas. Tras escuchar los alegatos, el magistrado negó el beneficio, argumentando que la integridad de Salcedo no ha sido vulnerada. Docenas de militares y policías ingresaron a la cárcel El Rodeo la madrugada de este jueves. A continuación les contamos un informe de lo decomisado. Objetos que están prohibidos en las cárceles. Es lo que justamente decomisaron en la prisión El Rodeo de Portoviejo en la provincia de Manabí. Hasta el momento pues se tiene el control absoluto de todos y cada uno de los pabellones de acá del Centro de Rehabilitación Social y hasta el momento tenemos algunos indicios ya levantados como son teléfonos celulares, tenemos dispositivos electrónicos de comunicación satelital también. También se ha aprendido televisores electrodomésticos como refrigeradoras, neveras, utensilios, cocinas. Esta es la primera intervención que se realiza en esta prisión tras la declaratoria de estado de excepción y conflicto armado interno. Nosotros en la actualidad tenemos 2030 PPLs. Además, desde este centro no se han reportado incidentes. Curiosamente, pues vimos un letrero en uno de los pabellones en donde decía que ellos literalmente, pues en un letrero decían que ellos no se escapan de acá porque aquí se sienten más seguros y cómodos que afuera tienen que trabajar, en tanto que aquí tienen comida segura y no necesitan escaparse. Se ha hecho una intervención conjunta por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, asimismo del Sistema Nacional de Personas Privadas de la Libertad, en cuanto a tiene que ver con protocolos de seguridad que se hacen dentro de los centros. La operación inició la madrugada de este 1 de febrero. Y según las Fuerzas Armadas, se han intensificado las operaciones militares a fin de mantener la seguridad en dicho centro carcelario. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Precisamente la policía y las Fuerzas Armadas continúan ejecutando operativos permanentes en las cárceles del país para evitar nuevos amotinamientos. Los escondites de armas no dejan de aparecer. En las cárceles del país siguen apareciendo escondites de armas a medida que la policía y las Fuerzas Armadas realizan requisas hasta dar con arsenales ocultos. El más reciente fue uno con 2 fusiles bajo el piso de los baños de una celda, según el reporte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En la cárcel de La Tacunga, por ejemplo, se hallaron 2 fusiles que estaban escondidos en un hueco hecho por los presos en la estructura de los baños. Junto a los fusiles, también se retiraron 4 cargadores compatibles con esas armas, además de otro para pistola de 9 milímetros, junto a 410 balas de ese calibre. En la misma prisión situada en la provincia de Cotopaxi, los militares decomisaron el pasado martes 26 armas blancas, un explosivo, 42 teléfonos móviles, una videoconsola, entre otros objetos prohibidos.
En este mismo contexto, pero en la cárcel de Guayaquil, los militares ubicaron tras una falsa pared otro arsenal con 14 armas de fuego y 6 granadas, además de balas de diferentes calibres. Esta serie de requisas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las cárceles del Ecuador comenzó el año pasado, pero se ha intensificado en las últimas semanas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La canciller Gabriela Sommerfeld indicó que la repatriación de los privados de libertad extranjeros fue aceptada de manera verbal por las autoridades de otros países. Además, agregó que en caso que no estén de acuerdo, la expulsión es una herramienta válida. Escuchemos. El presidente ha dado la instrucción clara a la institución que represento, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tome contacto inmediato con los países para empezar el traslado de las personas privadas de libertad hacia sus países de origen. Es así que tuvimos contacto telefónico primero con nuestros pares, con los cancilleres de los diferentes países, nos dieron su aceptación verbal. Enviamos solicitudes escritas haciendo referencia a los diferentes acuerdos que tenemos para los diferentes casos en cada país. En el caso de que algún país no hubiera aceptado, no tuviera la voluntad, la expulsión es una herramienta válida que también es vigente. El exdirector de Rehabilitación Social y abogado Ernesto Pazmiño aseguró que Ecuador es uno de los países donde más se lava dinero en el mundo y en 2023 hubo solo una sentencia por este delito. Eso consta en la exposición de motivos de la Ley Económica Urgente que envió el presidente Daniel Noboa. ¿Se ha enterado cuántas sentencias han dictado la justicia? ¿Cuántas, doctor? ¡Una! Una sentencia, y no lo dice Ernesto Pazmiño. Lea la exposición de motivos. Lea la exposición de motivos de la ley económica urgente que manda el mismo Noboa para la extinción del dominio de los bienes de los narcotraficantes, ¿no es cierto? Y para combatir el delito y generar recursos y la monetización para darles a las Fuerzas Armadas para que luchen contra estos terroristas desgraciados, porque la gente lo que pide es maten a esta escoria, maten a estas ratas. Una sentencia, mi querido Alexis, una. En el 2022 hubo 19. En el país donde más se lava dinero, vaya a ver, hagan una investigación periodística. ¿Cuántos funcionarios hay en Aguaje? Sacaron a los expertos. Ahora hay unas 3 muchachitas por ahí, unas 3 que no tienen idea de estrategias y de análisis de los sistemas financieros para detectar operaciones inusuales. El gobierno entregó el tercer puente de la cuestionada e inconclusa vía Manta a Coliza en Manabí, por el que se movilizan a diario al menos 40.000 vehículos. Al señor ministro que llegó hoy día en su primera visita oficial al puerto de Manta, le expusimos la real situación que ocurre en el puerto con todas las situaciones de administración, la intención de reconstruir los muelles tipo espigón para el TPIC y todo lo relacionado al control de contratos de gestión delegada. A ver, el puerto de Manta hemos conversado para hacer una auditoría de la concesión que se ha hecho, revisar todas las inversiones que se hayan ejecutado y muy aparte de eso, renegociar lo que haya que renegociar en beneficio del Estado y de Manta, ¿no? Estábamos escuchando precisamente las declaraciones del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, que también visitó el terminal pesquero y de cabotaje de la ciudad de Manta, que está bajo la administración de la autoridad portuaria. Ahora sí pasamos a revisar la nota sobre la entrega del puente. Es Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien llegó hasta Manta en Manabí este 1 de febrero para inaugurar el tercer puente de la vía de los 100 millones, la Manta-Coliza, un proyecto de 21 kilómetros que aún está inconcluso y es parte de la reconstrucción tras el terremoto. Pero sí me quiero referir a la segunda tragedia que pasó, que habiendo habido los recursos por un desastre como esa, se hayan mal usado, se haya empezado una obra y no se la haya culminado. Eso es inadmisible.
La primera tragedia de una u otra manera no la podemos controlar, la segunda sí se la pudo haber controlado. Este paso vehicular es parte de un convenio firmado en marzo de 2022 para la rehabilitación y mantenimiento emergente de la manta Colisa por $4 millones y que comprende otros 2 puentes ya entregados. Los beneficiados, en realidad, estos números que me entregan a mí de los beneficiados, yo no sé cómo los calculan, pero en realidad cuando uno ve el mapa, como digo, es todo Manta la que se ve beneficiada porque es el acceso a la ciudad. Finalmente han habido 150 plazas de trabajo generadas, que es importantísimo, y alrededor de 40.000 vehículos diarios ya van a poder pasar seguramente de manera segura por aquí. Feliz, se ha entregado a la ciudad al fin lo que antes era muerte y dolor en las familias mantenses por el abandono, se convierte en una hermosa realidad. Junto al ministro vamos a empezar a trabajar para planificar lo que será la construcción del 4º puente. Luque además se refirió a otras obras que comprenden a esta vía, así como a otros proyectos de la ciudad y la provincia. Esta vía es estratégica, pero a la vez está en una mancha urbana importante y aquí no importa de quién es la competencia, lo importante es que si nos llegamos de acuerdo, sobre todo en un tema de necesidad como estamos ahora, en donde, como digo claramente, estamos administrando pobreza, y en administración de pobreza tenemos que trabajar juntos para sacar. Aquí los celos políticos no deben de existir. Y hoy en día puedo decir orgullosamente que hemos tenido reuniones de trabajo no solo por esta vía, por Puente 3, Puente 4, sino por el aeropuerto de Manta, Puerto de Manta. Con el prefecto, la vía Manta-Rocafuerte estamos trabajando. Queremos hacer la vía, la entrada a Manta, desde la entrada a Puerto López, Manta. El día martes justamente estuvimos exponiendo el modelo de delegación vial que incluye la vía Manta Rocafuerte y la Montecristi y Piapalagán. Esperábamos tener una respuesta positiva al respecto por el bien de la provincia y del país. En cuanto a la manta Colisa han existido promesas. Hay otro puente que hay que hacer, pero eso es más adelante. ¿Se refiere a cuál en este plano? El que está ya presente, en el plano, justo aquí en la curva. Ya, ok. Yo le quiero decir, alcalde, que hoy asumo el compromiso de darle los recursos para también atender ese puente. Por ejemplo, esa no se cumplió, así como tampoco otras obras, pues todo lo que incluye la manta Colisa se debió concretar en 2019. Sin embargo, en la actualidad, la realidad sigue siendo señalamientos, glosas, problemas legales, administrativos y hasta una investigación de Fiscalía por presunto peculado que recae en Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, Carlos Bernal, ex secretario del Comité para la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, ex gerente de la empresa pública Ecuador Estratégico. Contra los 2 primeros hay una orden de captura. Belén Mendoza, Noticias Oromar. En temas legislativos, tras la aprobación para segundo debate de la ley que posibilitaría el alza del IVA en 3 puntos, ahora el mismo tiene un tinte político. El correísmo y el Partido Social Cristiano se mantienen en que presentarán sus informes de minoría sin incluir dicho aumento. Luego de que la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobara el informe para segundo debate, las reacciones nos hicieron esperar. El documento incluye propuestas del correísmo y el Partido Social Cristiano. Sin embargo, ambas organizaciones políticas se mantienen en su intención de presentar informes de minoría porque no les convence que se mantenga el alza del impuesto al valor agregado. Así lo confirma el legislador Otto Vera del PSC, quien está convencido de que hay otros caminos para obtener recursos y cubrir el déficit fiscal. Insistimos en la creación de una contribución especial para los grandes negocios. No es justo que esta guerra y que el déficit económico provocado por los gobiernos que han venido pasando a lo largo de los últimos años, esa factura la tenga que pagar el pueblo ecuatoriano. En Pachacutica, en cambio, se mostraron más radicales, asegurando que votarán en contra del proyecto catalogado como de económico urgente. Jamás estaremos de acuerdo que se meta la mano al bolsillo de la mayoría del pueblo ecuatoriano de a pie, quienes están en una situación crítica, cuando miles de ecuatorianos no tienen ni siquiera acceso al empleo, no se puede incrementar el IVA al 15%.
Así, en los corredores de la Asamblea Nacional, mientras las opiniones se siguen generando, los acuerdos y consensos parecen estancarse. En el actual informe consta la eliminación del extracto, en el que se planteaba un aporte de salario mensual de los trabajadores. También en el texto se mantienen temas como el incremento del IVA del 12 al 13% de forma permanente. A ello se suman 2 puntos adicionales que se aumentarían de forma progresiva hasta el 2025 para llegar al 15%. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Este jueves en la Asamblea Nacional se llevó a cabo el primer debate de reformas a la Ley de Extinción de Dominio, con pocos pedidos de cambio y más apoyo. Como se tenía planificado desde las primeras horas de la mañana, en el Pleno de la Asamblea Nacional se trató el primer debate de la Ley de Extinción de Dominio, la que tiene como objeto financiar la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y demás delitos asociados a la criminalidad. El debate se centró al informe aprobado por la Comisión del Régimen Económico, luego del proceso de sociabilización y las comparecencias de distintos gremios. La asambleísta Ana Galarza habló de la necesidad de contar con la ley para que no sucedan casos como la del exministro Iván Espinel. Se fue preso, ahora está libre y no ha devuelto un solo centavo. Mientras no cambiemos las leyes para atacar el músculo económico de la delincuencia o de la corrupción, no vamos a poder salir de la inseguridad del país, porque es gracias al músculo económico que tiene la delincuencia que pueden pagar sicarios, que pueden soportar jueces y fiscales. Ahí está el patrón Norero pagándole el habeas corpus a Jorge David Blas Espinel. ¿Con qué plata? Con la plata de la delincuencia. En la bancada de Construye también hablaron de apoyar la propuesta, pero piden más apertura a las observaciones. Para que sea esta ley mejorada, pero no cerrada, pero no obstaculizar, para que estos lavados puedan ser decomisados, para que estos dineros ilícitos puedan ser decomisados de manera anticipada por el Estado. Es lo que ha pasado últimamente. Si tuviéramos esta ley, ya lo que pasó hace una semana en cierta hacienda en la provincia de Los Ríos, esos dineros ya fueran parte del Estado y podrían servir para la ayuda de la seguridad que tanto necesita nuestro país. Entre otros aspectos, en el cuerpo legal se determina que la extinción de dominio se declarará a través de un proceso autónomo e independiente de cualquier proceso jurisdiccional. Según la propuesta, se retirará el 80% de los valores ilegalmente obtenidos y se destinarán a inversiones en programas de índole social. Un 10% se invertirá en la modernización y desarrollo tecnológico de la Fiscalía General del Estado y el otro 10% restante a obras de infraestructura de los gobiernos autónomos. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Ahora les contamos que los indígenas de la nacionalidad guaraní pidieron este jueves 1 de febrero unidad a los ecuatorianos para que se respete la decisión lograda en las urnas el año pasado sobre dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43 ITT. En una rueda de prensa desde la Amazonía, los representantes de este grupo recordaron que esta medida obtuvo el mayor respaldo ciudadano. Además, advirtieron que estarán pendientes de lo que suceda en el transcurso de los próximos meses. Según cifras de la empresa estatal Petroecuador que opera el yacimiento, este bloque produce aproximadamente 58.000 barriles de crudo al día, lo que supone el 11% de la producción petrolera nacional y en 2022 generó $1.200 millones para el Estado. Por otro lado, la asambleísta Lucía Jaramillo presentó la propuesta de ley de fronteras seguras. Esta tiene como objetivo principal reforzar los controles migratorios para proteger el bienestar y la seguridad de los ecuatorianos. La asambleísta Lucía Jaramillo del Partido Social Cristiano presentó la tarde de este miércoles 31 de enero la propuesta de ley de fronteras seguras mediante 14 reformas que tienen como objetivo blindar los controles migratorios para proteger el bienestar y la seguridad de los ecuatorianos. En estas reformas nosotros buscamos garantizar un control migratorio eficiente y controlado,
Jaramillo enfatizó que esta iniciativa responde a la necesidad de ejercer un control migratorio más eficiente y organizado en el Ecuador en vista del aumento de la inmigración irregular, permitiéndole al gobierno nacional determinar quiénes pueden ingresar a nuestro país. La reforma crea mecanismos a las autoridades de control fronterizo para, en cooperación con otras naciones, determinar quiénes pueden ingresar al Ecuador, tal como lo determina el artículo 131, en el que indica que las personas extranjeras pueden ingresar al Ecuador previa presentación de un documento de viaje que acredite su identidad. Asimismo, el agente de control migratorio deberá verificar la condición migratoria invocada por la persona extranjera. Ecuador también registra más de 300.000 peticiones de regularización de migrantes en el país, siendo un número demasiado alto. Y proponemos la reforma del artículo 131 para elevar la tarjeta de migración andina a declaración juramentada. ¿Con el fin de qué? De obtener información de aquellas personas que ingresan a nuestro país sobre su ocupación y sobre su profesión. Además de que es un derecho del Estado conocer cuál es el objetivo de los extranjeros en nuestro país y cuántos días se quedan. Con estas 14 reformas buscamos garantizar un control migratorio eficiente y controlado para que le permita al gobierno nacional determinar quiénes pueden ingresar o no a nuestro país. Se busca garantizar un control fronterizo ordenado y eficiente que proteja a los ecuatorianos extranjeros que representen una amenaza a la seguridad nacional, concluyó la asambleísta Lucía Jaramillo. El presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió con alcaldes de Bélgica, Países Bajos y Alemania para firmar un memorando de entendimiento. Veamos de qué se trata. El presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió en el Palacio de Carondelet con los alcaldes de Amberes, Bélgica, Bart de Wever, de Hamburgo, Alemania, Peter Schencher, de Rotterdam, Países Bajos, Ameda Botalev y la comisaria de drogas de Bélgica, Ine van Wijmerch, quienes conforman una delegación técnica política de Bélgica, Países Bajos y Alemania, en base a la seguridad portuaria. Hemos decidido venir acá porque quisiéramos también mostrar que estamos aquí junto con los ecuatorianos, junto con el presidente y su gabinete, y decir que el crimen internacional no es solo su problema, es un tema común. Es la razón por la que estamos aquí. Esta reunión se llevó a cabo con el fin de firmar un memorando de entendimiento entre el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, SENAE, y la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales, AGAIA, de Bélgica. La reunión productiva que hemos tenido el día de hoy, más allá de los temas de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, han salido oportunidades de cooperación también en cuanto a educación, en cuanto a migración circular para buscar oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes y otras áreas de cooperación. Este acuerdo fortalecerá la cooperación de seguridad en los puertos, para así proteger las exportaciones del país dirigidas a la Unión Europea. Además, el intercambio de información y tecnología será esencial. Con esta información nos vamos a la primera pausa comercial, no sin antes recordarles que también puede vernos en vivo desde www.romartv.com. Ya retornamos. Estamos de regreso para informarles que a través del Ministerio de Finanzas, el gobierno liquidó 156 millones de dólares a 17 prefecturas del país para saldar una parte de las deudas heredadas. El pago se hizo con bonos del Estado. El día de hoy nos hemos reunido para firmar el acuerdo compromiso de dación de pago para cubrir parte de la deuda que mantiene históricamente el Ministerio de Economía y Finanzas con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Luego de la firma de dicho acuerdo, 156 millones de dólares fueron destinados a 17 prefecturas la mañana de este 1 de febrero, como parte de pago de las deudas heredadas de la administración anterior. El pago realizado corresponde a las deudas por el modelo de equidad territorial, devolución del impuesto al valor agregado IVA, competencia de riego y FINGAC 3, según la cartera de Estado, tal como se estableció en el acuerdo de compromiso suscrito el pasado 18 de enero entre el Ministerio de Economía,
el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. El pago se hizo en bonos del Estado. Es así que las prefecturas podrán destinar dichos bonos para cubrir sus deudas con el BDE o con sus proveedores. En el comunicado, la cartera de Estado asegura que con este mecanismo, las prefecturas tendrán un alivio financiero. Hemos logrado dar unos primeros pasos y por eso les agradezco la apertura a presentar alternativas también a la propuesta de incrementar los ingresos del sector público, porque con estos ingresos no podemos. Cabe recalcar que el gobierno cerró enero con el pago de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Policía y de los sectores de salud y educación. El resto de los sueldos de los servidores públicos quedó pendiente para los próximos días. El monto mensual de la nómina representa alrededor de 690 millones de dólares, de los cuales el Estado canceló cerca de 180 millones en sueldos y salarios. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y en 2023, el BIES entregó menos préstamos hipotecarios que en 2022. En este contexto, la meta de destinar 764 millones de dólares para dicho concepto no fue cumplida. 587,7 millones de dólares fue lo que logró entregar el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en préstamos hipotecarios en el año 2023, es decir, 176,3 millones menos de lo previsto. Tan malo fue el desempeño de este producto que ese rubro representó 23,3 millones de dólares menos que lo entregado en 2022 e incluso menos de lo otorgado en 2021, un año en el que el país se estaba recuperando de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. El monto entregado en 2023 corresponde a 9.702 créditos para vivienda, lo que también muestra una caída en las operaciones de crédito frente a 2022, cuando llegaron a 10.364. Según el Banco Central, con un 42%, el BIES es la entidad financiera con la mayor participación en la entrega de préstamos hipotecarios, situación que potencia el sector de la construcción, pues es una de las industrias que más dinamiza la economía y en consecuencia impulsa el empleo. Sin embargo, actualmente la institución se ha concentrado en la entrega de quirografarios por ser un producto más rentable. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Acompañada de una nutrida delegación del Movimiento de Mujeres del Ecuador, la doctora Solanda Goyes, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, se acercó al edificio matriz de esa institución a fin de entregar un proyecto de reglamento para el concurso de selección de jueces y juezas de la Corte Nacional. La vocal afirmó que el sistema judicial atraviesa una profunda crisis que requiere ser abordada con seria responsabilidad a fin de depurarlo y convertirlo en la instancia desde la cual se lucha contra la corrupción y la impunidad, así como para contribuir a la seguridad y la paz tan deseada en el Ecuador. En mi calidad de vocal suplente del Consejo de la Judicatura, estoy presentando un proyecto para el reglamento de selección de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, porque en la historia del Ecuador siempre estos procesos han sido cerrados, hechos con la intención de que la ciudadanía no los conozca, y dadas las circunstancias que está viviendo la función judicial, que está demostrado a través de la develación del caso Metástasis, por ejemplo, en donde se han identificado jueces y fiscales con nombre y apellido que están involucrados en tramas de corrupción y vinculados a la delincuencia organizada, al narcotráfico, al terrorismo. Es necesario que el proceso de selección que se tiene que hacer ahora para seleccionar a 10 jueces y juezas de Corte Nacional y también a los conjueces y conjuezas que tienen que configurar esa Corte, es necesario que se ponga un fuerte énfasis en el componente de probidad. En otro tema, el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el INSPI, realizará tamizajes para conocer el porcentaje de personas expuestas al plomo, ya sea por alimentos contaminados u otras formas. En el marco de la alerta por la presencia de plomo en algunos alimentos, el Ministerio de Salud Pública iniciará procesos de tamizaje. A decir del titular de la cartera de Estado, Franklin Encalada, el fin es determinar el porcentaje de la población que ha estado expuesta a este metal, sea por consumo de alimentos contaminados o por exposición directa con el mismo. En este último caso se trata de trabajadores industriales. Cada 4 meses en determinado sector de la población en el que nosotros consideremos que puede estar un poquito más
comprometida con el consumo de plomo por los alimentos. Pero acordémonos que la alerta que tenemos es más bien por la exposición al plomo que por los alimentos. Incluso a quienes tienen diagnóstico presuntivo de intoxicación con plomo, se les realizará estudios más detallados. A las personas que tuvimos contaminación por plomo con diagnóstico presuntivo, porque no es definitivo, estamos viendo las historias clínicas para analizarles la sangre a estos pacientes. Para llevar adelante las pruebas de detección, se ha coordinado un comité de análisis con el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, que se encarga de realizar el análisis para aplicar el muestreo cada 4 meses. Mientras tanto, continúan las acciones para detectar la posible presencia de plomo en alimentos, así también los operativos para sacarlos del mercado. Tania Loor, Noticias Oromar. El alcalde Cristian Zamora no tardó en responder al comunicado de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, quien rechazó la estrategia de la Municipalidad de Cuenca para combatir la enfermedad. El canje de leche de fórmula para entrar al concierto internacional organizado por el municipio de Cuenca provocó algunas reacciones. La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, una de las primeras en pronunciarse, rechazó la estrategia de las autoridades locales. Y renuncio al cargo si es que ella me demuestra que yo he dicho que estamos en contra de la leche materna. Más bien, ella debería renunciar y en vez de dejar de desayunar y llenarse bien la barriga, debería estar preocupada y agradeciendo a municipios que sí nos preocupamos de lo que ellos no hacen. Varios puntos fueron aclarados por el alcalde Cristian Zamora, como el temor de que la lactancia materna se vería afectada. Porque el programa es para niños mayores a 1 año, eso no ha leído la señora esta. La OMS dice que la leche materna es hasta los 6 meses obligatoria y luego deseable. Entonces, si es que nosotros hacemos un programa luego de 1 año, que la elevada directora se dé cuenta de que lo que estamos haciendo es programas para niños de manera sistemática que tengan fórmulas reforzadas. Zamora no solo explicó y respondió a la titular de la cartera de Estado, también solicitó disculpas públicas. Para que pida disculpas públicas a los niños pobres de Cuenca, porque no necesitamos funcionarias que mientras ellas llenan la barriga y desayunan bien, aquí nosotros estemos haciendo al menos algo. Hablando de soluciones, el burgomaestre se refirió a los beneficiarios del suplemento alimenticio. Adelantó que entregará en comunidades rurales del cantón, donde los índices de desnutrición infantil son preocupantes. En nuestra zona rural de la Suay y de Cuenca tenemos el 25%. Entonces vamos a hacer un programa en donde podamos entregar de manera sistemática a un grupo de niños, que seguramente serán en miles de niños, por algún tiempo y poder apalear de alguna manera este proceso. No voy a solucionarlo, porque además no es mi competencia. Sobre el tema, galenos e instituciones también se han pronunciado de manera negativa. Y quienes han criticado tienen la razón, pero leyendo el informe de esta señora elevada y despistada, pues... En cuanto al evento internacional del 10 de febrero y el resto de actividades por el feriado de Carnaval, que se prevé asistan una cantidad importante de personas, Zamora dijo que se cuenta con los planes de seguridad. Esmeraldas y Pedernales recibieron donaciones de otros municipios y varias entidades públicas como parte de una ayuda a las familias que resultaron afectadas por las intensas lluvias del pasado 30 de enero. Las intensas lluvias del pasado 30 de enero en la zona norte de Manabí, Pedernales, dejó al menos 300 personas afectadas. Julio Celorio, coordinador zonal 4 de la Secretaría de Riesgos, informó que las zonas más afectadas son la parroquia de Cojimíes, en Beche, Casablanca, Cheve Abajo, San Luis, Cañero y Babucay. El COE cantonal sigue coordinando las acciones para la ayuda necesaria. Este jueves se entregó asistencia humanitaria en la comunidad Cheve Abajo a 53 familias afectadas. La donación consistió en 80 kits complementarios de alimentos, 100 kits de higiene personal, 46 kits de limpieza y 10 toldos. El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, durante su visita a Manta se refirió a la situación de Pedernales. La afectación de las familias damnificadas, afectadas por el desbordamiento de 2 ríos, el sector de Pambilar y
también de Beche en la parroquia Cojimíes. Seguimos trabajando, hemos articulado acciones, cada cual de las instituciones ha puesto su aporte. Nosotros hemos llevado ayudas técnicas humanitarias, otras entidades han llevado raciones alimenticias y vituallas y todo eso. Nosotros tenemos un contingente que está siempre a disposición de la articulación dentro del COE provincial para atender las emergencias que esta vez en estos últimos días han afectado con mayor fuerza al Cantón Pedernal. La alcaldía agradeció el apoyo de otras ciudades, entre ellas Manta, quien ayudó con más de 1.000 kits, una decena de médicos y personal logístico. Cabe recalcar que continúan los trabajos de maquinarias en los sectores más afectados por las lluvias, mientras que en Esmeraldas, uno de los barrios más afectados fue el Gatazo. El gobernador Javier Buitrón, con el apoyo de volquetes y maquinarias del Frente de Transportistas, intervinieron este 1 de febrero en las calles del sector llenas de tierra y lodo. Además, en este mismo barrio, la Gobernación, Secretaría de Riesgos y Alcaldía entregaron ayuda humanitaria. Primavera y Costa Verde también sufrieron los estragos de las lluvias, a tal punto que los ciudadanos tuvieron que usar botes para movilizarse. Mirly Macías, Noticias Oromar. La mañana de este jueves, el consorcio Metro Express, operador de la Troncal 2 del sistema Metrovía en la ciudad de Guayaquil, no ingresó a operar a la terminal 25 de julio, lo que provocó una suspensión del recorrido y como consecuencia incomodidad a los ciudadanos que en las primeras horas de la mañana buscaban movilizarse para atravesar la ciudad. La suspensión del servicio se prolongó desde las 5:30 hasta pasadas las 8 horas, según los usuarios afectados. Luego se difundió un comunicado por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad, donde se aseguró que se había puesto en marcha el plan de contingencia previsto para los casos y así lograr que se continúe prestando el servicio de transporte. Además, se advirtió de posibles sanciones administrativas al consorcio Metro Express. Y las paradas inteligentes que anuncian el arribo de los buses en tiempo real es una realidad en Cuenca. Este jueves se entregó la primera estación de las 21 que tendrá la ciudad. Como en las ciudades del primer mundo, Cuenca tiene su primera parada inteligente con un panel que anuncia el tiempo real de arribo de los buses urbanos. El primer paso es de que esté ahí diciéndonos en cuánto llega y el otro es de que llegue. Claro, quizás no seamos como Suiza, porque en Suiza sí llega al segundo. Allá sí han logrado eso. Serán 21 paradas en distintos puntos de la ciudad, donde se encuentren establecimientos educativos y hospitales, ofreció el alcalde Cristian Zamora. Además de ello, la parada inteligente ofrece internet gratuito para los usuarios y también un botón de pánico para garantizar la seguridad y combatir hechos delincuenciales. Mantendremos monitoreado permanentemente 24/7 el sistema de videovigilancia de estas paradas inteligentes. Contamos con un botón de pánico que tendrá una respuesta inmediata. La meta, según se destacó por acá, es que la capital Azuaya cuente con el mejor servicio de transporte del país. De ahí que paralelamente se instalarán equipos de seguridad en los 475 buses que hay en la urbe. Tienen 4 cámaras instaladas, sí, 2 internas y 2 externas. Los botones de pánico ya estamos sobre un 70-80% de la instalación. Y ahora estamos queriendo generar los protocolos de seguridad para que cada actor cumpla su rol. El mensaje a los usuarios y población en general es a apropiarse de este tipo de espacios públicos, sabiendo que hay más proyectos. Zamora habló de un software de inteligencia artificial. Que lo que va a hacer es conectar varias cámaras en la ciudad y nos va a registrar placas, ropa, rostros. Voy a cubrir cerca del 85% de la población que se mueve en Cuenca. Nos vamos a una nueva pausa comercial, amigos, pero no cambie de canal porque ya volvemos para revisar los preparativos por el feriado de Carnaval en algunos puntos del país. Ya volvemos.
horas con 44 minutos. Se llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer las actividades de control que se efectuarán durante el feriado de Carnaval en Salinas. Sal con Cultura, así se denomina la Agenda Carnavalera 2024 en Salinas, realizada por el Comité Permanente de Festejos, el mismo que es presidido por el alcalde del Cantón Salinas, Denis Córdoba. Por su parte, en Guayaquil se realizó una rueda de prensa en donde Ricardo Camacho, director ejecutivo del Comité Permanente de Festejos, resaltó las sanciones para las personas que comercialicen espuma, anilina y globos durante los días de carnaval en el cantón. Las empresas o negocios que vendan estos productos van a tener una sanción del 10% de multa, la retención, no confiscación, sino retención del producto, y después de 3 días de haber terminado el carnaval se devolverá el producto con el cobro previo de la multa. En el caso de las personas que estén en la vía pública vendiendo, también habrá la retención del producto y posterior a ello se le cobrará la multa y se le hará después la entrega, o sea que el negocio pues quedará para nada efectivo. Ya hemos visto cómo el desenfreno y los excesos en Salinas está prohibido, como en todo el país, beber en la vía pública, ni tampoco el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. En ninguna parte del país se permite. Y lamentablemente a veces con estos excesos, y cuando la cantidad de gente así lo amerita, hay excesos que llevan a estos malos comportamientos. Es por eso que se ha decidido regular de esta manera y los controles van a ser muy exhaustivos junto con la fuerza pública. Recordemos que estamos en un estado de excepción. Además, el ingeniero Fabricio Tamayo, gobernador de la provincia de Santa Elena, indicó que las autoridades van a precautelar la seguridad de la ciudadanía. Les puedo decir que en este momento tenemos salvavidas, los marinos caminando por las playas, tenemos al Ejército Nacional en todas las vías de acceso, en todas las rutas, comisión de tránsito en las vías principales, y a todo el equipo de la Policía Nacional resguardando la tranquilidad tanto de Salinas como de toda la provincia de Santa Elena. Porque ustedes saben que Santa Elena tiene hermosas playas, hermosos lugares. Salinas es nuestro punto estratégico turístico, 100% turístico, pero también tenemos otras playas que están completamente resguardadas y que todos los visitantes pueden ir. Y en Tungurahua, tras una reunión extraordinaria, el COE de la provincia resolvió suspender todos los programas públicos y privados previstos para el feriado de Carnaval. Esta decisión fue tomada luego de analizar el bloque de seguridad sobre la peligrosidad y riesgos. Sin embargo, el gobernador Santiago Vargas señaló que, considerando la necesidad de reactivar la economía, se permitirá la libre movilidad y la apertura de actividades turísticas y comerciales. Seguimos con este ámbito informativo justamente para contarles que en la comuna, a la entrada de la provincia de Santa Elena, está ubicada una iglesia frente al mar. Esta infraestructura religiosa capta la mirada de turistas nacionales y extranjeros, ya que cuenta con una pared de vidrio que permite visibilizar hermosos atardeceres. Además, parejas del país deciden realizar sus matrimonios en esta iglesia, puesto que les genera la sensación de tranquilidad y paz. La madrugada de este jueves 1 de febrero, tras allanamientos en Sangolquí, en Pichincha, unidades investigativas y operativas de la Policía Nacional del Ecuador lograron capturar a alias Morado, presunto vinculado a Colompico, líder de los Lobos. El capturado se dedicaba en compañía de otro individuo a la extorsión, acopio y venta de drogas. En su poder se encontró un arma de fuego, celulares, dinero en efectivo y sustancias ilícitas. Un atentado con explosivos se produjo en el sector de Colinas de la Alborada, en Guayaquil. Horas después, la policía logró capturar a 3 presuntos sospechosos. Fue a las 5:45 de la mañana que delincuentes extorsionadores colocaron un explosivo en la puerta del taller del Chino en Colinas de la Alborada. De inmediato la policía se puso a trabajar y encontró a 3 sospechosos en la Juan Montalvo. Pudimos recabar información en la cual el grupo terrorista Los Tiguerones indica que fueron los causantes de la colocación de este artefacto explosivo
al tener información de territorio y seguir realizando labores de vecindario, en la cooperativa La Alegría del circuito Juan Montalvo, al realizar intervenciones en el callejón número E, aproximadamente intervenciones en 5 domicilios, a las afueras del mismo callejón se logra interceptar a 3 ciudadanos. Los 3 detenidos pertenecerían a la organización terrorista de los Tiguerones y al momento se investiga el grado de participación en el atentado al Talleres. Que se trasladaban en 3 motocicletas pertenecientes a este grupo terrorista, los Tiguerones. Seguimos en coordinación con la víctima para que se realice la denuncia pertinente y continuar con el procedimiento respectivo. El dueño del taller, cansado de la extorsión, pues ya les había pagado 2 veces la cantidad de $1000, se decidió a denunciar y poner fin a la pillería de estar lucrando de su negocio. Cristian Arias, Noticias Oromar. La Policía Nacional descubrió en pleno centro de Guayaquil un inmueble que era utilizado como bodega de explosivos de alto poder. Se presume que estos materiales eran manejados por las bandas de vacunadores. No se trataba de cualquier tipo de explosivo, era nada más y nada menos que la poderosa pentolita, la que estaba almacenada en un inmueble del Batallón del Suburbio. Había lo suficiente como para volar todo el cuartel modelo de un solo ¡pum! En este domicilio la particularidad es que se ha encontrado un explosivo cuya característica es de alto poder. Este explosivo es utilizado de manera industrial, es tipo pentolita. Lo particular de esto es que están armados los sistemas eléctricos a control remoto, con celulares. Tenemos una cantidad hasta el momento aproximada de 40 tacos de pentolita. Es decir, esta cantidad de pentolita podría ser utilizado prácticamente para destruir todo un cuartel. Y es que los 40 tacos de pentolita estaban armados y listos para ser activados. Su alto poder explosivo no habría dejado piedra sobre piedra en al menos 50 metros a la redonda. Cualquier dependencia policial era un posible blanco en un eventual atentado. El personal de explosivos en este momento está procediendo a la neutralización. Tenemos una línea investigativa. El propietario de esta material explosiva sería un ex reo que ha salido hace pocos días de la penitenciaría. Estamos ubicando para ver y romper la hipótesis de que se iba a utilizar en contra de unidades policiales. Hasta alrededor de las 3 de la tarde, la calle 45 estuvo cerrada al tránsito. Poco a poco el sector recobró su ritmo habitual de vida. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y hoy, lastimosamente, Ecuador quedó eliminado del preolímpico sub-23 luego de que Venezuela ganara, gustara y goleara ante Brasil. 3-1 ganó la Vinotinto, Venezuela y Brasil se van al cuadrangular final. Bueno, así pasa en el fútbol, ¿no? Amigos, gracias por sintonizarnos cada noche. Hasta mañana, nos vemos.